ofensiva que somos en Latinoamérica, y es que nosotros decimos como, ok, vamos a escribir ciencia ficción, pero desde nosotros y le damos un vuelco por completo. Ok, vamos a escribir policíaco, pero se vuelve un monstruo completamente distinto. Entonces, como que me gusta esa idea de monstrificar los géneros literarios y fue un poco a lo que quise jugar con la propuesta y ahí como que surgió la idea como de una protagonista que fuera una niña indígena, bueno, que está en ese límite de cuando dejas de ser niña y empiezas a ser mujer, un límite que igual se mueve como socioculturalmente. La noción de niñez va cambiando un montón, al punto de que había como culturas en las cuales ni siquiera existe esta noción de niñez, y pues quise ubicarla también en un espacio que se sintiera muy latino, muy latinoamericano, y pues utilicé como Hank lo dice, como mi propia como experiencia de alguien foráneo en el desierto pues más cercano que yo conozco acá en Colombia, que es el desierto de La Guajira, que es esta cosa loca que es el desierto con el mar al lado. Em, y bueno, lo fui como, pues fue como básicamente o sea, si el western es como un encuentro en el límite, es como vas borrando los límites, un poco entre como los límites entre especies, los límites entre lo vivo y lo muerto, entre lo terrenal y lo espiritual, pues como entre esta noción que es como tan fundamental del western, que es como lo salvaje y lo civilizado un poco.